Muy buenos días, sean bienvenidos a otro episodio del Otro Rincón Podcast. En el capítulo de hoy estaremos hablando de la vez que en plenitud de su carrera Alfredo Estefano fue secuestrado en Caracas. En 1963 Venezuela irrumpió en el escenario futbolístico mundial, no precisamente por acciones dentro del terreno de juego, sino por el secuestro de Alfredo Estefano, quien estuvo cautivo por 57 horas en manos de una pequeña célula de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En plena Guerra Fría, los guerrilleros de izquierda estaban urgidos de hacerse notar y el camino que idearon para ello fue planificar una ola de plagio, el más famoso de todos, el de Di Stéfano. El episodio tuvo un enorme impacto mundial que todavía se sentía 42 años después, cuando se estrenó una película sobre la historia del Real Madrid y uno de sus 5 capítulos se refería al secuestro. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se hizo costumbre en Venezuela la presencia de grandes equipos de fútbol internacional que se enfrentaban en las llamadas pequeñas Copas Mundiales de Clubes, las cuales se realizaron entre 1952 y 1957. Al año siguiente, a la caída de Pérez Jiménez, se interrumpieron estos eventos. En 1963, durante el gobierno de Betancourt, se reeditó la experiencia con un triangular internacional en el que tomaron parte Porto, Sao Paulo y Real Madrid de Puskás, Gento y Estefan. Tomamos en cuenta que era un país beisbolero que ya se desvivía por lo que hacía Luis Aparicio en las grandes ligas, y aunque nadie desperdiciaría la oportunidad para ver un fútbol de alto calibre. El equipo merengue inauguró el torneo en el que se disputaba el trofeo Ciudad de Caracas. Derrotaron 2-1 al Porto en el Estadio Olímpico Lou CB. 3 días después, la noche del viernes 23, los españoles caerían ante el fútbol alegre de los paulistas 2-1. Al día siguiente, apenas pasadas las 6 de la mañana, sonó el teléfono en la habitación que Di Stéfano compartía con Emilio Santamaría en el Hotel Potomac. De la recepción, 2 agentes policiales le exigían bajar a declarar en una investigación sobre narcotráfico. El estelar madridista se lo tomó a broma y decidió no bajar, por lo que los sujetos subieron a la habitación y lo convencieron de acompañarlo. Aún asombrado por la presunta investigación que lo ligaba con asuntos de droga, Di Stéfano se marchó del hotel con los desconocidos. Los presuntos agentes eran en realidad guerrilleros, liderados por el comandante Máximo Canales, alias de Paul del Río y Luis Correa. Este último participó en algunas de las más sonadas acciones armadas de la guerrilla en los 60. Luego de abordar un vehículo que estaba estacionado frente al hotel, los guerrilleros le dijeron a Estefano que se trataba de un secuestro y que no le harían daño, pues lo único que buscaban era publicidad para su causa. Le vendaron los ojos y le pusieron unos lentes. Entonces lo llevaron a un apartamento en Sabana Grande donde lo ocultaron. Años después, Del Río aseguró que escogieron a Estefano porque era la figura más grande del mundo. No era un simple secuestro, fue una maniobra propagandística para que se conociese nuestra lucha. Decía en su momento Del Río. En el pequeño apartamento de 2 cuartos, cocina y un baño, los guerrilleros se turnaban en turnos de 3 para custodiar al futbolista, a quienes trataban de hacer sentir cómodo. Jugaban con el dominó, al ajedrez, le suministraban un periódico y le dejaron oír por radio el juego que el Real Madrid decidió jugar con el Porto. Hasta le enseñaron a jugar caballo y en el cuadro de 5 y 6 que hizo acertó 3 ganadores, dicen las leyendas del momento. Pese a estas, entre comillas, comodidades, Di Stéfano resintió mucho no poder hablar con su familia, sobre todo con su hijo Alfredo, que ese domingo cumplía 7 años de edad. La policía política de la época, DIGEPOL, prácticamente volvió al revés a Caracas, pero no pudo dar con su paradero. Los captores dejaron libre a Di Stéfano el lunes 26 de agosto en la Avenida Libertador, donde el futbolista tomó un taxi hasta la Embajada de España, donde al poco rato ofreció una rueda de prensa. En la misma habló de: me he encontrado a mí mismo envuelto en un asunto que nunca podía imaginar. Yo no soy político ni me interesa para nada la política de Venezuela, por lo que prefiero no tratar siquiera de averiguar por qué me han raptado. Durante la rueda de prensa, Di Stéfano identificó a los 2 de sus captores entre los periodistas presentes, pero no dijo nada en su momento. Al día siguiente, la Z Rubia regresó a España y su Real Madrid cerraba la copa, cayendo ante Sao Paulo. El 27 de agosto, el comandante Canales envió un comunicado a los medios en el que reivindicaba el secuestro y amenazaba con más acciones de ese tipo para informar al mundo sobre su lucha contra el actual gobierno tiránico del presidente Rómulo Betancourt, según se cansaba a leer en el comunicado. Del Río, hijo de inmigrantes españoles y nacido en La Habana, confesó al periodista Jaime López de El Mundo que antes de Estefano tenía en la mira al compositor ruso Igor Stravinsky, pero la frágil salud de este lo hizo replantearse la situación. Nosotros solo queríamos hacer ruido, comentaron. Años después, Paul del Río le mandó algunas de sus pinturas a Estefano para tratar de compensar los malos momentos vividos, pero no se volvieron a ver sino hasta 2005, en España, cuando se estrenó el Santiago Bernabéu Real.
Real era la película que contaba los más famosos momentos de la historia del histórico club, uno de los cuales fue el secuestro. Fue un encuentro muy bonito, nos dimos un efusivo apretón de manos, ambos hicimos un trato, cerrar el capítulo y no volver a hablar del tema. Creo que Di Stéfano le persiguió toda su vida la historia del secuestro, y no quiero contradecir al maestro, rememoró Del Río, quien nunca recibió castigo por el secuestro. 10 años después lo recapturaron, pero el delito había proscrito por ley. El sábado 5 de julio de 2014, Alfredo Di Stéfano sufrió un paro respiratorio y al salir a celebrar sus 88 años con un grupo de amigos. 2 años después falleció. Paul Del Río le siguió menos de un año después, el 4 de abril, cuando murió de causas naturales en Caracas a los 72 años. Y por último, como un dato curioso, recordar que Alfredo Di Stéfano fue asistente técnico del Walter Cata Roque durante un mes en la selección de Venezuela. Colaboró en un periodo en el que el equipo estuvo trabajando en España. Y así terminamos este